presentar al doctor Ignacio Sarantes de Colombia. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación al evento. Este es uno de los temas que más me apasionan. Eh, la doctora Mampel me presentó generosamente con varios cargos que yo tengo, pero el cargo que a mí más me gusta es ser coordinador de primer semestre. Soy el que manejo todo el primer semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Y es curioso porque a veces hay personas que me dicen, oiga, pero no diga eso, no, no está bien, ¿no? O sea, no es tan elegante decir que uno coordina primer semestre en pregrado. Hable de posgrado, se hable de investigaciones, hable de cosas gremiales. Cuando yo creo que realmente esto es lo que más impacto tiene en lo que estamos buscando en salud. ¿Y cómo pasa? Sí es. Bueno, Colombia, muy parecido a Argentina en cuanto al tamaño. Tenemos cosas muy parecidas entre los tres países y cosas también muy diferentes. Nuestra mortalidad infantil es terrible, 16,5. Fíjense que en Chile es 5,8. El problema es que en Colombia la mortalidad infantil es muy heterogénea. Tenemos ciudades como Bogotá, que es de menos de 2 dígitos, y regiones donde la mortalidad infantil puede ser de 20, así que esa heterogeneidad es muy importante. Tenemos un sistema educativo mixto y ya van a ver que tenemos muchas más universidades privadas que universidades públicas y tenemos en general mayor calidad en las instituciones privadas en promedio. Tenemos tal vez 5 universidades públicas muy grandes, la Nacional, la de Antioquia, la del Valle, la UIS, que son universidades muy importantes en el contexto inclusive internacional. Pero cuando uno ve el número de universidades, las privadas en general se perciben como que tienen mayor calidad y las públicas siempre tienen un mito que allí me demoro más porque allí hay paros, allí hay más dificultades, a veces no tienen los recursos suficientes y en general eso ha hecho crecer muchísimo las universidades privadas. Si comparo con la salud, no me voy a detener mucho en la parte de salud. Tenemos 53 facultades de enfermería y 55 de biología. A mí me impresiona mucho porque cuando yo busco los programas de biología en el mundo, son muy raros los programas que tengan máximo 4 años y hay algunos de menos de 4 años. Pero en Colombia seguimos con programas de 5 años y yo hablo con los biólogos y ellos dicen que no, que un biólogo no podrá demorarse menos de 5 años para ser formado. Y yo creo que hoy en día la tendencia de todas las carreras es a disminuir. Si yo llego a decir eso en mi universidad, por supuesto, me podrían votar de la universidad, porque los ingresos que produce medicina son muy importantes. Estamos hablando de una matrícula que cuesta en mi universidad unos $15,000 al año. Pero lo que yo sí propondría es que en lugar de acortarla, debería ser mucho más eficiente y uno al terminarla debería tener mucha más formación de la que tiene ahora que un simple médico. Por lo menos la mitad de una maestría o una maestría completa y formación en otras áreas que debería manejar esas personas. Cuando hablamos de medicina en Colombia, estamos hablando de 63 programas, son muchísimos y están creciendo y todavía van a haber más. Ahí estamos diferentes a Argentina, obviamente. Más o menos hay unos 48,000 estudiantes de medicina en el país, unos 5,000 profesores que los atienden y tenemos un sistema de acreditación nacional también, de acreditación de la calidad, y en él están 34 programas, o sea, 53% de los programas están acreditados. Ahora miren, 47% no están acreditados en calidad, que son programas generalmente de la periferia. 30% de las facultades de medicina son públicas, 70% son privadas y más o menos graduamos unos 7,500 médicos al año. ¿Eso qué tanto es? Según la recomendación de la OMS, uno debería tener más o menos 25 por cada 100,000 habitantes, 25 médicos por cada 100,000 habitantes. Miren que en las diferentes regiones, estos son los números para primer semestre, 14, 22, el máximo 27, 21. Entenderán que a medida que pasa la carrera, hay estudiantes que desertan de la carrera, así que ni siquiera con los de primer semestre lograríamos tener el ideal que promueve la OMS,
Así que definitivamente nos hace falta médicos y creo que eso pasa en todos nuestros países de Latinoamérica. En Colombia tenemos la mayoría de facultades, no es tan fácil establecer esa división. La mayoría de las facultades tienen currículum tradicional, flexneriano, 2 años de semestres de básicas y de ahí pasa uno a clínicas. Y los semestres de básicas en general son la barrera para llegar a ver pacientes, es la visión del estudiante. O sea, yo tengo que pasar fisiología, tengo que pasar genética y tengo que saber hacer tableros de Punnett, no para mi práctica clínica, sino para pasar por fin a quinto semestre y llegar a ver pacientes, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ese es tal vez como lo que todo el mundo vislumbra allí. Hay otros currículum por sistemas en donde lo que se hace es ver cardiovascular y ahí veo toda la anatomía, histología, fisiología, genética de ese sistema. Y mostraban también ahorita, mostraba la doctora Mampel, un currículum integrado donde las asignaturas están conectadas. Al final les mostraré mi experiencia personal, que es la que hemos venido trabajando, donde tenemos una mezcla entre sistemas y currículum integrado. Eh, Igualito que en todos los países hay diferentes asignaturas, unas se llaman genética básica, genética médica, encontramos muy pocas facultades que tienen genética médica o clínica. La mayoría están, como mostraba ahorita la doctora Mellado, a principios en los primeros semestres, insisto, como parte de la barrera para llegar a ser médico, y algunos ya están empezando a incorporar algunas tecnologías genéticas. La mayoría están en primer semestre. A veces hay varias facultades que prefieren tenerla en tercer semestre. Aquí yo creo que va a importar mucho quién es quien la imparte, porque muchas de estas que se hacen en primer semestre son impartidas por biólogos, microbiólogos, genetistas moleculares, y algunas de estas que están más arriba, en general, ahí sí encuentran médicos genetistas que se involucran en la asignatura. Y creo que eso va a ser importante, que haya esa mezcla entre los de básicas y los de clínicas para que el estudiante pueda percibir cómo el bioquímico o el biólogo molecular aporta a la parte médica, que no, a veces no es fácil cuando uno tiene un curso tan temprano. Y algunas tienen más avanzadas y algunas tienen en séptimo, octavo y noveno semestre. Les muestro ejemplos de algunas de las facultades más emblemáticas en Colombia. Esta es la Universidad del Rosario, este es el Pensum. Si ustedes ven, no aparece genética por ninguna parte porque las tienen dentro de unidades de ciencias básicas o biologías. Y allí lo que se hace es darle algunas semanas a esa asignatura. Y aquí, por ejemplo, no aparece la genética clínica. Esta es la Universidad Nacional, esta es una universidad pública, perdón, que es la UIS, Universidad Industrial de Santander, y efectivamente ahí en tercero tiene genética y biología molecular. Curiosamente, esta cátedra está manejada por un genetista que nosotros formamos en Bogotá, nosotros en un programa de genética médica, y él dirige ese programa y tiene personas de ciencias básicas a su cargo. Creo que esa es como la mezcla perfecta para impartir las carreras. Nosotros somos una universidad que tiene, digamos, una muy buena reputación en Colombia. Estamos en los primeros lugares de los rankings. Y cuando dijimos que íbamos a hacer una cambio curricular, nos dijeron que para qué. Porque si todo va tan bien, si recibimos tantos estudiantes, ¿por qué quieren cambiar? Duramos 8 horas, 8 años, perdón, cambiando el currículum. Y fue básicamente porque el ministerio ya nos forzó por el sistema de acreditación. Siempre decíamos, eso que vamos a corregir, lo corregiremos con el cambio curricular. Y nunca lo hacíamos hasta que el ministerio dijo, o hacen el cambio curricular o no los acreditamos. Y finalmente dimos el paso. La barrera más grande para cambiar los currículum en general son los docentes. Los docentes siempre están seguros que ellos lo han hecho muy bien y seguramente tienen razón. Y por lo tanto, si ese estudiante no recibe mi clase, ese no va a poder ser un buen médico, ¿no? Es una cosa que tenemos ahí, un ego importante en cuanto a los temas. Estas son las comparaciones de los currículum típicos tradicionales que van por contenidos, nos pasamos a competencias, de disciplinas pasamos a sistemas, de departamentos y asignaturas aisladas en los cuales ningún profesor se conocía con otro, ni los profesores sabían qué hacían en otros semestres, ni qué hacía el estudiante cuando sale del salón. No sé a qué materia va. Yo me encierro con mi estudiante y le doy fisiología. ¿Y qué fisiología le doy?
la que yo creo que es la importante para un estudiante de medicina. Creo que eso es muy complejo de manejar y en estos departamentos y asignaturas aisladas. Nos cambiamos a un inicio temprano de la clínica. Los estudiantes desde primer semestre van al hospital a tener alguna experiencia de contacto con con los pacientes. Van con una persona que traslada a los pacientes, con un camillero, o van con una enfermera jefe y se están todo un día con una enfermera jefe para que vea qué es lo que hace ella. Desde primer semestre para que no tengan esa ansia de que yo tengo que pasar esto para llegar a ver pacientes. Trabajamos estrategias diferentes de evaluación, tal vez donde peor estábamos era en evaluación, solo hacíamos exámenes de selección múltiple de única respuesta en papel. Esa era nuestra única, así le enseñáramos cosas prácticas, terminaban en un examen específico de selección múltiple. Esta es la malla por créditos, este es el número de créditos, entonces fíjense que aquí está fundamentación científica, que es muy fuerte hasta quinto semestre, pero ya la clínica, que es esta amarilla, empieza desde primer semestre y por supuesto va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Miren que la fundamentación científica se mantiene hasta décimo semestre, deben haber profesores de básicas que asistan a actividades de los semestres clínicos y tenemos esta franja de acá que está todo el tema de profesionalismo, ética, comunicación, y aquí están las selectivas y asignaturas de formación javeriana. Este fue un cambio drástico porque acá tenemos un número de créditos que para la universidad era absurdo. Eh, yo tuve una sola electiva en mi carrera cuando la hice y era básquetbol o voleibol. Esa era mi electiva. Hoy en día pueden escoger cualquier electiva de las carreras, danza, pintura, computadores, historia del arte, lo que sea, y tienen que cumplir con esos créditos los estudiantes de medicina durante todos sus primeros semestres. Aquí ven un internado regional, tienen que irse generalmente a una ciudad pequeña, lejos de Bogotá, y luego vuelven otra vez al hospital, pero acá pueden tener asignaturas de posgrado y pueden tener electivas. Aquí podrían tener genética todo 6 meses, todo un semestre. Si están en las notas más altas, pueden elegir una sola especialidad y dedicarse a ella 6 meses. Genética entonces está aquí en el primer semestre, se llama Fundamentos Biológicos y la estructura que tiene es ir desde las moléculas que hacen membrana, que hacen células, que tienen un núcleo y ahí vemos genética básica y esas células hacen tejidos en el embrión y se ven las 3 primeras semanas de embriología y luego se ven algo de tejidos, introducción a los tejidos e introducción a los sistemas. Ese es primer semestre. Luego, segundo, ya viene por sistemas. Viene cardiovascular y respiratorio y metabolismo. Y luego ya viene aquí endocrino, renal, etcétera. Cuarto semestre, tiene unos nombres poéticos, ¿no? Cuarto semestre, cerebro, mente y comportamiento. Luego viene inmunidad y otras cosas. Ya no tienen los nombres típicos, cosa que hace a veces difícil que los estudiantes cambien de universidad. Entonces tenemos que tener muy claro cuántos créditos ven de las asignaturas antiguas para poder hacer homologaciones, por ejemplo, en otras universidades. Eh, entonces, vemos genética en primer semestre y vemos genética en noveno semestre en pediatría. Pero ya les muestro la estructura que tenemos. Esto es una semana de primer semestre. Empieza el viernes y termina el jueves. Y termina con una actividad integradora. Empieza a las 8 de la mañana. Esto fue revolucionario. Lo digo polite porque no nos querían dejar hacer eso, porque todos los médicos decían, no, es que debemos empezar ojalá a las 6:30 de la mañana, porque además hay mucho tráfico. Uno llega más rápido si se viene muy temprano. Pero les mostramos artículos donde uno no aprende a las 6:30 de la mañana, el cerebro todavía no funciona, y empezamos a las 8. Solo hacemos clases, una hora de clases todos los días, y las otras actividades no pueden ser clases magistrales. Eso a veces es muy difícil con los profesores, porque hacer clases magistrales es muy fácil, porque la tienen montada desde hace 30 años, ¿no? La misma clase. Y este caso integrador ha sido una de las estrategias que más nos ha facilitado la verdadera integración, porque siempre tenemos un caso que puede ser un caso clínico, una situación, problema o un caso de una comunidad que se referencia a lo que aprende durante la semana. Entonces, en genética, en primero tenemos un caso de Prader-Willi, donde llevamos una mamá que tiene un hijo con Prader-Willi al salón, y eso los impresiona mucho,
pero ahí ya entienden todo el tema de imprinting genómico. Es que una cosa es ver imprinting genómico en teoría y otra cosa es ver la mamá de un paciente con Prader-Willi, ¿sí? Y entender cuál es el contexto que tiene. Y en general nos ha funcionado muy bien y así funciona en la mayoría de semestres. O sea que esto nos facilita, porque cambiar un currículum, yo creo que en todos los países es dificilísimo, se demora unos años. Nos facilita que con los casos integradores uno puede integrar o puede meter temas de otras asignaturas, de otras materias, sin tener que cambiar el currículum. Ah, bueno, y acá en noveno semestre vemos y hemos logrado algo que es muy interesante y es que por fin los pudimos llevar hace un año a consulta de genética. Nunca los estudiantes de pregrado han ido. Una sola semana. Van como a dos consultas y hacen un taller. Eso los ha impresionado mucho y les ha gustado mucho porque nunca habían visto un genetista qué es lo que hace. No saben qué hace un genetista, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante ese proceso de que por fin podamos llevarlo. Y eso se demuestra en que tenemos muy pocos candidatos a la residencia en genética médica que sean javerianos, porque nunca se han visto expuestos a un genetista. Entonces, solo se ven expuestos al principio de la carrera y ya después, aunque muchos dicen que quieren ser genetistas, después eso se les va olvidando a medida también, se les olvida que quieren ser neuropediatras y neurólogos y ese tipo de cosas, que es como llegan a primer semestre. Entonces, fíjense, tenemos además 7 casos integradores durante toda la carrera. Esa es la idea para que no se olviden de la genética que vieron al principio. Yo sí creería que lo más impactante para un estudiante no es que un genetista le hable de genética, sino que un internista le hable de genética, le diga la importancia de la genética. Y pues así, si uno quiere llegar a cosas, hasta un ortopedista le podría hablar de genética, que sería muy exótico, pero ahí es donde realmente las personas van a empezar a ver que la genética sí realmente tiene una gran importancia. Esta es la Universidad de los Andes, una universidad muy prestigiosa también allá. Miren que tienen cursos muy, muy estructurados como fundamentos de la biología celular, embriología y biología molecular de la célula, que son muy parecidos a los que hemos visto, que son muy estructurados y cursos cerrados que tienen una sola nota. Cuando vemos los créditos, en general son de este tipo de créditos, ¿no? Son materitas, materias pequeñas. Yo cuando estudiaba, en general, uno hacía mucho esfuerzo por la materia grande y esas materias de allá de la tarde, eso pues uno ahí hacía un esfuerzo pequeño por tratar de pasar la materia, ¿no? Entonces creo que eso también desdibuja un poco el impacto que puede tener una asignatura como la genética. Y acá de lo que hemos hablado, creo que esto es complementar lo que ya han dicho la doctora Mampel y la doctora Mellado. Necesitamos trabajar sobre la prevención de las enfermedades con los avances de la genética, trabajar sobre el diagnóstico temprano y trabajar sobre el posible prepaciente, personas que no están enfermas todavía y hacemos diagnósticos presintomáticos, el tema de medicina personalizada. Aquí en la Javeriana tenemos una fuerza grande, los de noveno también los llevamos a hacer vigilancia de efectos congénitos. El programa del ECLAM, que es un programa latinoamericano, es en evaluar los niños que nacen todos los días en el hospital y ver si tienen un defecto congénito y notificarlos al sistema de vigilancia, cosa que también es un poco exótica porque los especialistas, la salud pública no va con ellos, ¿no? Entonces, enseñarles ese tema de la relación con la salud pública es realmente importante. En las tendencias futuras, pues están estas, yo me centro aquí en inteligencia artificial. Les tenemos 3 sesiones de inteligencia artificial y les permitimos que en los casos integradores utilicen la inteligencia artificial que les hemos enseñado para resolver los casos. Y en el examen, de las 50 preguntas, 10 las pueden hacer utilizando inteligencia artificial. Es un reto hacer preguntas que se utilice inteligencia artificial, porque claro, se vuelve muy fácil responder los exámenes. Y utilizamos diferentes estrategias. Les muestro una, esta me ha gustado mucho. eh, es una de las inteligencias artificiales que más se utiliza en el mundo porque uno puede hablar con los cantantes de moda y con los actores de Hollywood. Pero si uno se mete en la aplicación, que es Character IA, puede uno hablar, por ejemplo, con Gregor Mendel. Yo lo utilizo mucho y uno habla con Gregor Mendel. Eh, y no, uno solo puede hablar por chat, pero también lo puede llamar. Sí, ahí lo estoy llamando a Gregor Mendel. Como he hablado con él, ya le digo Gregor. Ahí está esperando que me conteste. Hola, Gregor, buenos días.
Ah, bueno, es que tenía una conversación anterior. Gregor, no, ¿me cuentas por favor qué influencia tuvo tu familia en los descubrimientos de genética? Sí. Entonces, una cosa es hacer tableros de Punnett y otra cosa es uno charlar con Mendel durante un taller y preguntarle cosas que no son tan técnicas, sino cosas de su investigación y dónde hizo dónde sembró las arvejas, etcétera. Entonces, creo que estas son herramientas que son muy simples, pero que hacen que uno pueda gamificar el trabajo y que pueda hacerlas mucho más fácil, ¿no? Y bueno, lo que sigue después es la relación con las otras carreras de la salud. Esto tal vez es más difícil porque en medicina creo que estamos entendiendo, aunque lento, más rápido que la genética impacta. Pero hoy en día tenemos enfermeras haciendo asesoría genética oncológica. Necesitamos que ellas aprendan a hacer aprendan de genética. Los de farmacia, la predicción es que en 5 años más de la mitad de los tratamientos van a ser biotecnológicos y por lo tanto los químicos farmacéuticos ya tienen que cambiar el chip y empezar a trabajar en genética también. Y la salud pública, sí que más. Así que necesitamos que esto llegue realmente a todos los de la salud. Mantenerse al día es muy difícil, así que yo creo que uno de los temas más complejos es el currículum me tiene que permitir ser flexible sin tener que pasar el proyecto al Ministerio de Educación, que eso es casi imposible que le hagan un cambio, ¿cierto? Hay que abordar todo el tema de la complejidad, sobre todo en las enfermedades frecuentes, hacer aplicaciones prácticas que hoy en día con estas herramientas de inteligencia artificial y otros simuladores se puede hacer bastante bien y por supuesto trabajar interdisciplinariamente. Una experiencia que hemos tenido, mira que más me gustó fue en primer semestre el primer caso, es un caso de un trauma cráneoencefálico y llevamos un neurocirujano y un profesor de bioquímica. No se sabe cuál está más asustado, si el neurocirujano porque no se acuerda nada de bioquímica o el de bioquímica porque tiene un cirujano pues que opera cabezas que es muy impresionante. Entonces, esa interdisciplinariedad es tal vez lo que mejor logramos cuando trabajamos en grupos con especialistas dentro del mismo salón. Y eso hace que el otro entienda también mi posición y creo que hace las cosas mucho más fáciles. En conclusión, creo que son muy parecidas a las de los tres. Necesitamos integrar la genética a todos, actualizarnos continuamente. Ojalá poder tener prácticas innovadoras con las nuevas herramientas que hay y ese enfoque multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos los presentes. Les agradecemos a todos los organizadores de este simposio que estén acá. Nos parece muy importante que se haya tratado en más de una oportunidad a lo largo de este Congreso ALAC 2024 temas de docencia relacionados a la academia, a la docencia, al interés de enseñar la genética en cada uno de nuestros países. Este simposio se llama Formación en Genética en Programas de Pregrados en la TAM. Hay 3 expositores, la doctora Cecilia Mellado, que es médico especialista en genética médica y jefa de la sección de genética y de trastornos hereditarios del metabolismo. Ella es directora del programa de formación de especialistas en genética clínica y está en la división de pediatría de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella nos acompaña en forma virtual. Acá presente está el doctor Ignacio Sarante, que también es médico genetista, que tiene un doctorado en genética, es director del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, es jefe de servicio de genética del Hospital Universitario Don Ignacio y San Ignacio, ahí dice, era bien, San Ignacio, y presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica. Y quien les habla, yo soy Alejandra Mampel, yo soy argentina, soy especialista en genética, soy la profesora titular de genética de la Universidad Nacional de Cuyo y vicepresidente actual de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Y estamos muy interesados de todos nosotros de poder abordar esto que nos interesa tanto, los que estamos en la academia, que es la formación en genética. En primer lugar, voy a hacer yo la exposición sobre
sobre los programas de genética de grado en mi país. Bueno, yo les voy a hablar sobre la experiencia de educación y también sobre investigación en genética en el pregrado de salud en Argentina. Hay una primera aclaración. Pregrado para nosotros en general, estamos hablando de títulos que tienen que ver con carreras que se refieren más a tecnicaturas, y cuando hablamos de carreras de grado son, por ejemplo, la carrera de medicina. Nos vamos a referir más a la carrera de medicina. Y es importante hablar sobre el contexto en el que está Argentina en este momento. Cuando uno revisa la información disponible, ve que hay publicaciones del Ministerio de Educación del 2021 y 2022 sobre algunos aspectos importantes sobre la educación médica y sobre cómo se comportan las inscripciones y el alcance de la educación en Argentina. Y vemos que el 25% ingresa a carreras de ciencia y tecnología, solo el 25%. Y en la distribución, la gran mayoría ingresa a sistemas de tipo estatal y solo un 20%, alrededor de un 20%, lo hacen en el sistema privado. Me pareció muy importante ver que la proporción de inscripciones de estudiantes con interés universitario son la gran mayoría mujeres, el 60% o un poco más, tanto en el sistema estatal como en el privado. Eso es una descripción que me parece interesante como para analizar, ¿no? Que la estamos viendo en las distintas carreras. Y cuando en esta publicación hace referencia sobre los distintos porcentajes en las distintas carreras, vemos que ciencias de la salud no es el más elegido. El más elegido son las ciencias sociales. Argentina tiene publicadas alrededor de 30 facultades de medicina, donde por lo menos 18 son estatales y el resto son privadas. Si ustedes se fijan, acá los porcentajes muestran claramente que hay una mayor proporción de facultades estatales, pero han ido surgiendo en los últimos años distintas carreras de instancia privada. Esto es una publicación del Ministerio que me pareció muy interesante. Yo les armé un mapa con los sitios donde hay universidades. En este caso yo puse las nacionales, dado que la mayoría de los estudiantes están formándose en instituciones públicas. Y nosotros tenemos universidades con con ingresantes, un gran número de ingresantes, como es la UBA, como es Córdoba, como es La Plata. Y tomé de toda esta lista algunos programas analizando cómo enseñan genética en esas facultades. Entonces, hasta el momento tenemos una mirada del mapa de cómo se comporta la formación en las facultades de medicina en Argentina, y ahora nos vamos a meter un poco más cómo damos genética en medicina a lo largo de la carrera. Para esto, todas las facultades tienen obligación o se las invita a ser evaluadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Nos regimos por la Ley 24.521, que la idea es asegurar esa calidad. Entonces, cada determinados periodos, las carreras se reevalúan, se evalúan los planes de estudios, se reconsideran modificaciones para tratar de que de manera externa evaluadores puedan estar asegurando que los egresados puedan acreditar al egresar calidad en distintos aspectos, fundamentalmente en los aspectos de formación, científicos, humanísticos, aspectos técnicos y la investigación, que es uno de los factores o elementos que en los últimos años han estado fomentando para incluir dentro de lo que es la formación del médico. La idea es que al egresar, como nosotros tenemos título habilitante, el egresado realmente tenga capacidades de poder resolver problemas médicos prevalentes, pero con buena calidad y buena formación. Nosotros educamos por competencias, esa es la idea
de nuestra manera de educar, la educación por competencias. Entonces, elegí al azar las más importantes, las más relevantes y las que también nos muestran sus programas. Vale decir que al preparar esta charla, uno puede ver que la informatización, la globalización de la información es maravillosa. Uno entra a las páginas de las facultades y puede ingresar no solamente al plan de estudio, sino ver dónde está inserto. Y esto es lo que me ha permitido, no he tenido que más que buscar la información, sí, en cada una de las facultades, para ver qué enseñaban de genética. Es importante también aclarar que cuando uno hace este análisis, esto es el currículum formal, el currículum explícito. Seguramente hay más contenidos de genética a lo largo de cada una de estas facultades dentro de la carrera de medicina, pero lo explícito, lo declarado, es lo que les voy a mostrar ahora como ejemplo para que después podamos sacar algunas conclusiones. En la Universidad Nacional Arturo Jaureche está genética incluido dentro de biología para ciencias de la salud, en segundo año, y tiene conocimientos muy simples. Lo que está declarado son apenas los elementos básicos de los conocimientos de la genética. En cambio, fíjense, una universidad clásica con mucho renombre, que es la Universidad de La Plata, que realmente tiene un desarrollo y un análisis de sus contenidos, evidentemente constante, tiene la genética incluida, estos aspectos básicos de la genética en primer año junto con embriología y histología, pero no está declarado como que genética se da ahí. Dentro de los contenidos tiene aspectos de genética. En segundo año dan genética a través de la biología molecular. Fíjense, seguimos con las ciencias básicas, hablando de genética con conocimientos de lo que significa los mecanismos de herencia, aspectos moleculares, y recién aplicado y explícito en el currículum, tienen una materia que es optativa dentro de lo que sería el último año de formación en quinto año, que se llama discapacidad intelectual. Y en esa materia es donde yo lo saqué el fragmento, a ver si era el de la izquierda o de la derecha el puntero. Acá, si ustedes ven, acá, en este fragmento, ven que han puesto las patologías prevalentes. Es ahí donde han unido todos los conocimientos básicos de genética a la clínica. Pero hemos pasado de primer año, yo les voy a hacer este análisis, de primer año a quinto año. Es decir, que habría que ver cuánto de eso se ha ido trabajando a lo largo de la carrera para retomar y recuperar esos conocimientos. Cuando uno sigue analizando carreras, la UBA, que ustedes saben que es referencia, acá tenemos una egresada de la UBA, hay 15.000 según la última estadística que pude relevar de ingresantes por año, tienen la materia genética incluida con histología, biología celular y embriología. Cuando uno ve el programa, son unas pocas semanas en donde se incluye la genética dentro de esos contenidos que tienen una relación. Desde lo explícito no hay otra instancia a lo largo de la carrera. Sí, como currículum oculto y hablando con docentes, se enseña genética a aquellos que tienen afinidad por la materia o que consideran que es importante en algún punto incluirlo, pero no está formalmente declarado como una materia en donde se traten la parte clínica o la aplicación de los conceptos de genética en la práctica médica. La Facultad de Córdoba, que también es un clásico con más de 600 ingresantes, tiene todo lo que es los contenidos de genética y biología molecular entre primero y segundo año. Y ahí abordan en profundidad conceptos de genética y en algunos casos en forma aplicada. Y por último, el sitio en donde yo trabajo,
que es la Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros tenemos en este momento, este año, 200 ingresantes. Todas las universidades que yo les he nombrado, el ingreso es por aprobación, examen de ingreso con aprobación. Nosotros estamos en un proceso de cambio curricular. El año próximo iniciamos un nuevo currículum con cambios que lo que hemos tratado de hacer es seguir integrando de manera horizontal y transversal las materias. De tal manera que genética, ¿dónde se abordaba? Se aborda en primer año, junto con embriología, y desde el comienzo nosotros abordamos la genética totalmente integrada a la clínica, a través de casos clínicos, ABP. Nosotros usamos el ABP, guías prácticas de aplicación en embriología y casos clínicos de aplicación con los límites que puede tener un alumno de primer año que tiene restringido, todavía no adquiere habilidades y lenguaje, o no conoce de fisiología y fisiopatología, pero ya se sensibiliza y todo se hace a través de una forma integrada. Es importante también, y esto es para mí un orgullo, porque este año hemos estado trabajando firmemente en integrar transversalmente los contenidos por ejes fundamentales. Y hemos tenido reuniones los académicos de las distintas áreas de primero a quinto año, por ejemplo, en el eje cardiovascular. Y ahí lo construimos desde primero a quinto año, qué es lo que un médico generalista debería saber desde el comienzo, desde los aspectos básicos de embriología, de genética, de bioquímica, fisiología, fisiopatología, y haciendo como escalones de profundidad e incorporando algunos conocimientos o algunos contenidos que cuando lleguen a quinto año van a poder verlo más integrado y aplicado a lo que es el problema médico. Pero la idea de este proyecto de transversalidad es que los conocimientos no queden aislados, sino que haya un proceso de integración y de recuperación constante de los mismos a lo largo de la carrera, que no se den cuenta en quinto año y hablen de genética como hablan de cualquier otra materia, no que tengan que recuperar conocimiento, sino que sea parte de la práctica médica. Es un hermoso desafío y me parece que espero que en los próximos años les podamos contar cómo nos está yendo. ¿Mm? En cuanto a investigación, son contenidos que solamente algunas de las carreras tienen instancias de abordaje a través de cursos de metodología de investigación o estadística. En la mayoría, los alumnos se invitan a formar partes de trabajos de investigación. Hay solamente en la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Cuyo ha integrado módulos, como les estoy mostrando ahí, en donde la Universidad Nacional de Cuyo ha integrado 2 módulos en segundo y en cuarto año de forma obligatoria, donde van a tratar metodología de la investigación y se estimula a los alumnos a presentarse a proyectos de investigación y también que se integren a grupos de investigación ya desde los primeros años. Eso nos parece importante porque va sensibilizando y va mostrando al alumno sus intereses. La otra universidad es la Universidad de Tucumán, que en tercer año también tienen cursos obligatorios. Pero ustedes miren el análisis que he hecho individual. La gran mayoría tienen cursos optativos. Y es uno de los objetivos en los cuales CONEAU, como ente acreditador, está sugiriendo, recomendando incluir de manera estable. Algunas de las otras, como les estoy mostrando, no los tienen explícitamente. Córdoba, la Universidad del Comahue, que es también referencia, no los tienen explícito, pero sabemos, y cuando uno habla con algunos docentes, sabe que forman parte, se presentan a grupos de investigación y se ha dado la formación, como en los últimos años, en general, a partir de participar de estos proyectos. La idea es formalizar, y yo creo que es una instancia que va a ser muy constructiva en los próximos años porque no solamente dando las herramientas para poder ser parte de un proyecto de investigación, seguramente va a dar mucho más frutos, ¿no? Perdón, ahí me fui para...
Entonces, cuando uno habla de la enseñanza de la genética en medicina, en Argentina yo les diría que en general los cursos están en los primeros años, se da genética general y con algunas pinceladas sobre la práctica clínica, que va a ser muy variable de una facultad a otra. En algunos con mucho más presencia a través sobre todo de los ABP y en otros con cursos optativos en los últimos años, algunos de ellos que ya en algunos ni siquiera están en vigencia porque siempre hay otros contenidos para dar. La gran heterogeneidad entre las facultades me llamó mucho la atención y sobre todo la heterogeneidad en los contenidos y en la profundidad de los mismos. Sí, fíjense que la mayoría lo da en los primeros años. Y lo otro, la necesidad y ver la necesidad de aplicar la genética como una instancia o como un recurso para aprender mucho mejor. No solamente lo aprendo, sino poder aplicar y entender y lograr una competencia como puede ser sencilla desde interpretar algunos estudios, interpretar la importancia que tienen esos estudios, interpretar la complejidad y poder saber entender que esto es una especialidad, que no es la idea que en primer año sean especialistas, sino que sepan que esto es una especialidad que tiene que trabajarse en equipo. Entonces, para ir terminando, yo lo he hecho muy sencillo, porque uno se puede pasar horas analizando programas. Me hice la siguiente pregunta: ¿estamos realmente formando para desarrollar competencias que incluyan los contenidos que nos interesan de genética? Es una pregunta a realizarnos, a pensar si estamos enseñando de más o tenemos que ir intercalando o ir, como habitualmente decimos nosotros, hacer un proceso de integración de menor a mayor complejidad de estos contenidos a lo largo de la carrera para ir enriqueciendo el contenido de la materia anterior y considerar que estamos en un presente donde no podemos dejar a la genética y donde tenemos que darle las bases, pero que no podemos dárselas todos en un curso de primer año donde tienen todavía, adolecen de muchos conocimientos y de muchos conceptos para entender la importancia de lo que están aprendiendo. Hay que entender que uno tiene que ir dosificando ese conocimiento para que ir construyendo sobre lo anterior. Pero fíjense, en el presente necesitamos saber genética para entender la medicina de precisión, para entender lo que es la terapia dirigida, para poder saber lo que es el diagnóstico genético, para qué, cuándo, para qué sirve, para poder evaluar o saber cuál es la importancia de detectar un portador de una determinada variante molecular. La selección de pacientes, no todos los pacientes tienen que ir a estudio genético molecular, algunos pueden tener un excelente asesoramiento clínico, los abordajes de terapia génica. No podemos dejarnos de olvidar de la importancia que empiezan a tener, y lo hemos visto en este congreso, la inteligencia artificial con algoritmos aplicados a la genética, y pensar en simulación de problemas o de situaciones para poder ir formando en lo que significa esta área que es la genética clínica para una buena medicina, ¿no? Entonces, a lo largo de este ALAC, esto lo agregué anoche, porque uno, al transitar estos días, ¿qué es lo que uno pudo ver? Uno pudo ver que a través del simposio de la doctora Pardo, la importancia de incluir algunos conceptos, pero que queden claros y arraigados y anclados en el pensamiento de los alumnos de primaria, que son el primer ciclo, sobre lo que es la genética y algunos aspectos, ir avanzando en la escuela secundaria, profundizando algunos de esos conceptos, ocuparnos de cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que queremos que los alumnos aprendan para ser médicos en la formación de grado. Para ser médicos, en nuestro caso, es generalista, o sea, que sepa identificar y que sepa derivar y que sepa formar parte de equipos. Y por supuesto, lo que también se habló en uno de los primeros días es la importancia de mantener la formación de posgrado, sensibilizando, capacitando, entendiendo que los médicos
todos tenemos que saber de genética porque esto es una realidad ahora. Para hacer buena medicina no podemos dejar de saber genética. Un, algo que nunca, cuando empecé a hacer genética, pensé que lo iba a afirmar con esta eh, convicción, sí, tal cual, esa es la palabra. Lo digo con convicción porque creo así. Lo hemos hablado con muchos de ustedes y todos los textos tienen incluido genética, y perderse y no saltear esa parte me parece que es perderse demasiado. Entonces, eh, como parte de todo lo que hacemos, también es educación, estamos en el mes del cáncer de mama y es parte de la educación estar formando y concientizando la importancia que es ser, no especialista, saber de genética para la práctica médica diaria y también saber que un especialista en genética o de cualquier especialidad debe educar para concientizar la importancia de los contenidos y ahora, en este mes, sobre todo, recordarles a todos y que ustedes también transmitan la importancia de la prevención de enfermedades y en este mes el cáncer de mama. Yo les agradezco muchísimo la participación. Creo que tenemos un enorme desafío que se va a ir completando con el resto de los expositores. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora, quieren que las hagamos al final. La doctora Mellado, como la presenté al comienzo, especialista en genética médica que está en Chile en este momento. Ya te hemos presentado, pero te escuchamos, Cecilia, somos todos oídos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, quería partir agradeciendo al comité organizador por darnos la oportunidad de presentar este tema tan interesante y que surgió de una de las tantas conversaciones que tenemos cuando vamos y asistimos a estos congresos donde nos juntamos todos. Quería también decirles que lamento mucho no estar allá con ustedes, que me hubiera encantado haberlos saludado en persona. Bueno, yo eh, realizando esta charla, la verdad es que más que nos permitió desarrollar un proceso más ambicioso en el cual estamos trabajando ahora, y esto principalmente porque más que encontrarnos con respuestas, nos encontramos con muchas preguntas como ya nos mostró Alejandra también en su presentación previa, en relación a cómo lo estamos haciendo, cómo estamos preparando a los futuros profesionales de la salud. Tengo que acá dar las gracias a mis residentes, especialmente a la doctora Müller, que me ayudó mucho en preparar esta presentación, consiguiéndome los datos, etc. Bueno, yo lo primero quería comentar y partir en relación al proyecto Genoma Humano, que fue esta gran iniciativa de colaboración internacional y privada, ¿cierto? Que permitió mapear y secuenciar el genoma humano por primera vez y que tuvo una connotación histórica, dado no solo por la información que nos entregó, sino que además porque tuvo este enfoque tan revolucionario de divulgar libremente los datos genómicos, lo que finalmente nos llevó a este paradigma que no existía antes de intercambio de datos en la investigación médica y que revolucionó cómo se entiende hoy día la biología y la medicina. Acá yo tengo esta foto que es del 2003 para los 50 años del descubrimiento de la estructura del DNA, y en ese tiempo, cuando ya se terminó de secuenciar el genoma, encontré dibujo que me pareció muy importante y relevante y pertinente de mostrar acá, en donde ellos, claro, eh, relatan la importancia de que la genómica se resta, o sus bases están en el genoma humano, en el proyecto Genoma Humano, y que este proyecto iba a incidir en cómo se desarrollaba la genómica hacia la biología, hacia la salud y hacia la sociedad, que es lo que estamos viviendo ahora, y que tenía pilares fundamentales como los recursos, ¿verdad? El desarrollo de tecnología, la biología más bien computacional, todas las implicancias éticas y sociales que tiene esto, pero también en el entrenamiento y en la educación de la genética y la genómica médica. Y también más adelante, con todo este desarrollo de tecnología, también bajaron los costos de secuenciación, lo que nos permite un mayor desarrollo, ¿verdad? Eh, en relación a este rápido conocimiento ¿cierto? Sobre los genes en humanos, eh, y su papel en nuestra salud y en la enfermedad, más encima con el desarrollo de estas nuevas herramientas moleculares,
métodos biotecnológicos, ¿verdad? Permitió que los campos de la genética y genómica se hayan expandido enormemente hacia la medicina, contribuyendo al conocimiento, ¿verdad?, de una amplia variedad de rasgos y enfermedades, entender la etiología de las enfermedades genéticas, un veloz desarrollo de metodologías de estudio, lo que ha permitido a las personas afectadas un mejor acceso a diagnósticos más precisos y oportunos, que son muy importantes, que son determinantes para el manejo y prevención, ¿cierto?, más adecuados. Pero, sin embargo, evaluando un montón de referencias que les voy a mostrar más adelante, aparentemente estos cambios no se están entregando, no están promoviendo la educación a lo mejor como quisiéramos en los futuros especialistas de la salud. En relación a esto, recalcar que la genética y las genómicas son ciencias en pleno desarrollo, ¿verdad? Y que están en un crecimiento continuo y que desempeñan un papel fundamental en distintas disciplinas del área de la salud. La enseñanza más de este campo necesitamos que esté orientada a satisfacer las necesidades que ha impuesto los cambios epidemiológicos y el desarrollo científico en esta área, y más que nunca una educación sólida en genética y genómica es particularmente esencial para la formación de estudiantes de pregrado o grado. Yo a esto me estoy refiriendo estudiantes que antes de salir de una carrera, ¿cierto?, y no empezar su formación de posgrado, con postítulos, con doctorados, con magíster, etcétera, en las que puedan aplicar estos conocimientos en su práctica futuro y en el desarrollo de nuevas tecnologías y, por supuesto, en la generación de conocimiento nuevo. Para nosotros, y creemos que una de las razones por las cuales hicimos esta investigación o esta búsqueda de información es que es primordial evaluar el estado actual de la educación en esta área, de tal forma de que podamos identificar las oportunidades de mejoras particularmente. Un poco de Chile. Chile es un país relativamente pequeño, tiene alrededor de 20 millones de habitantes, la mayoría vive en Santiago. Tenemos alrededor de 177.000 nacimientos al año, lo que ha ido bajando. Tenemos una tasa de mortalidad infantil de 5,8 por 1000. Sin embargo, en la mortalidad infantil, alrededor del 40% de esta mortalidad la ocupan recién nacidos que tienen alguna anomalía congénita, muchas de ellas de origen genético, ¿cierto? Bueno, y tenemos un sistema de salud mixto, que es público y privado, con alrededor del 80% de la población se atiende en el sistema público. Aquí mostrarles, nuestro país está en el cono sur, ¿verdad? Y tiene tiene una división política administrativa de 16 regiones. En relación al sistema de educación superior, también es público y privado. Tenemos distintos tipos de instituciones, tenemos centros de formación técnica, tenemos institutos profesionales y universidades. Las universidades contemplan el mayor número de matrícula en el pregrado, y al igual que mostró la doctora Mampen, la mayoría de los estudiantes son mujeres, en este caso. Existen en nuestro país 58 universidades, de las cuales 18 son estatales, 12 son privadas pertenecientes a un consejo de rectores, que lo voy a mencionar más adelante en qué consiste eso, y 28 son universidades privadas. Además, contamos con una Comisión Nacional de Acreditación, la que tiene por misión evaluar, acreditar y promover la calidad de las instituciones y sus programas, además de ejecutar y promover acciones para el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones en educación superior, lo cual es mandatorio para todas las instituciones. El sistema nosotros lo dividimos en distintos tipos de carreras, como técnicos de nivel superior, bachillerato, licenciaturas que no conducen a un título, y profesionales con y sin licenciatura. Y ustedes pueden observar acá que la mayoría de las matrículas están en los profesionales con licenciaturas, y además hemos tenido una evolución de la titulación al nivel de formación en ascenso en los últimos años, y esto hay un montón de hipótesis, probablemente la pandemia también tuvo que ver un poco con eso. En relación a los tipos de carrera, están dadas en distintas áreas que están mencionadas acá. Solamente, bueno, y hoy día yo me voy a referir a la área de salud, pero principalmente, dado lo heterogéneo y el gran número de carreras que hay, me voy a enfocar en la carrera de medicina.
Y de esta otra tabla, solo quería comentarles que la mayoría, como les comenté anteriormente, son mujeres las que ingresan a estas carreras, salvo en dos en que son más frecuentes las matrículas de hombres, que son las carreras de tecnología y de ciencias básicas. Y en relación a las matrículas de las carreras de salud, medicina, que son alrededor del 17-18%, similar a lo que ocurre en Argentina, la carrera de medicina cuenta con alrededor del 10% de esas matrículas. ¿Cuántas universidades imparten medicina en Chile? 28 universidades imparten medicina. Nuestro país es largo, ¿cierto? Y angosto. Y si ustedes se fijan, la mayoría, la concentración mayor está en la zona central, que es donde también está la mayor cantidad de población. Sin embargo, también se distribuye en los extremos norte y sur del país. De estas 28 universidades, 12 son estatales y que pertenecen al Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad Chilena, que es un organismo que es autónomo y su misión es coordinar a estas instituciones, proponiendo a todas estas entidades iniciativas y soluciones destinadas a coordinar las actividades en todos los aspectos, y esto con el fin de procurar un mejor rendimiento y calidad de la enseñanza superior. Y como podemos ver acá, 12 de todas las universidades estatales, que son 12 las que imparten medicina, son pertenecientes a este consejo. Hay 9 universidades privadas que pertenecen a este consejo, y actualmente hay 8 universidades privadas que aún no ingresan a este consejo. Por otro lado, tenemos esta Comisión Nacional de Acreditación de Universidades y Carreras, y que hay una comisión especial que acredita la carrera de medicina, y en este momento de las 28 carreras hay 28 acreditadas por esta Comisión Nacional, y las 2 que no están acreditadas todavía son carreras que se abrieron recientemente. Tenemos también una asociación de facultades de medicina, de las cuales 25 de estas 28 universidades pertenecen, y que tiene una misión similar a lo que les comenté del Consejo de Rectoras y Rectores, pero abocada a cómo se enseña la medicina en la calidad y ir corrigiendo las deficiencias. Bueno, en medicina en general, la organización curricular de las escuelas de medicina está presentada como currículos predominantemente integrados en un par de ellas, lo que ha ido moviéndose. Predominante en otras es monodisciplinar, en otras es mixto, perdón. Sin embargo, en los últimos años, con un rediseño de muchas de las mallas, estas han ido transitando de cursos monodisciplinarios, asignaturas que evidencian grados variables de integración entre disciplinas. Esta es la malla de la carrera de medicina de la Universidad Católica, que dura 12 semestres. Perdón, no les mostré, me voy a volver atrás. Comentarles acá que la mayoría de las universidades, de estas 28, las carreras duran 14 semestres. Sin embargo, hay 3 universidades, como la Universidad Católica, donde yo trabajo, que la Universidad del Desarrollo y la Universidad de los Andes, que la carrera dura 12 semestres, y que eso yo les quería contar más adelante porque es tan importante. Bueno, en general los sistemas las asignaturas se dividen en cursos preclínicos o básicos o fundamentales, en cursos clínicos o disciplinares que se van entregando un poco más adelante en la formación, y finalmente en internado, que se entregan casi al final de la formación. En relación a lo que hicimos para esta charla, es que revisamos todas las mallas de todas las universidades que imparten medicina en el país, y si bien es cierto, genética se dan cursos propios, les voy a mostrar más adelante, también se entregan con cursos afines como biología celular y molecular, que también vamos a presentar en estas diapositivas. No debemos olvidar, tal como ha mencionado también Alejandra, que existe un currículum oculto, y en algunas universidades los contenidos de genética se entregan durante la carrera, tanto en asignaciones de cursos básicos, también como en asignaturas clínicas, en módulos de genética, o por temas clínicos según la especialidad. En el caso de nuestra universidad, además de cursos de genética, participamos en distintos cursos también integrados y en algunos internados. Yo quería acá contarles la experiencia. Nosotros se rediseñó la malla curricular de la carrera de medicina el año 2015,
bajando la carrera de 7 años a 6 años. Y en ese momento se hizo una evaluación, y bueno, que se continúa haciendo, multidisciplinaria, con los distintos profesores y encargados de la formación de los estudiantes, en donde también se determinaron cuáles eran los temas que eran relevantes de enseñar según el desarrollo, ¿cierto?, de la medicina en el mundo, y ahí tuvimos la oportunidad de poder incorporar un curso de genética propiamente tal. En segundo año de medicina es un curso que se aprovecha de los conocimientos que aprendieron los estudiantes en los cursos de biología celular y molecular durante su primer año, y que finalmente intentamos mostrar la genética desde lo más básico, de los contenidos básicos que vamos progresando, hasta finalmente poder mostrarles cuál es la aplicabilidad en la clínica. También participamos en otros cursos de clínicos, como por ejemplo pediatría, también en internados que son electivos, muchas veces que nos eligen a nosotros para rotar, y también en algunos cursos integrados con casos clínicos y otras materias que tienen que ver más bien con aplicación. Bueno, aquí nosotros dividimos esta presentación para mostrarles los currículums según las distintas zonas. Y en la zona norte existen 4 universidades que imparten medicina. De estas, si se fijan, ellos tienen la asignatura de genética, o tienen incorporados los contenidos de genética en sus cursos tanto de biología celular y molecular, como en procesos biológicos, la mayoría otorgados en el primer año de la carrera. Recordarles que en cada una de estas universidades los contenidos de genética se entregan en cursos disciplinares, cursos clínicos integrados, también se entregan conocimientos en bioestadística, epidemiología e investigación. Y no solo en esto, pero recordarnos que existe ese currículum oculto. Y en una universidad que es recientemente creada, que sacó su primera promoción el año pasado, existe, además de biología celular y molecular, un curso de genética clínica que se da en el 9º semestre. Siguiendo hacia el sur, en la zona centro, estas son universidades que están en Santiago, las dividí ahí porque es la zona que tiene mayor concentración de universidades. Y aquí, si ustedes se fijan, además de los cursos básicos como biología celular, molecular, tenemos algunas universidades que tienen cursos de genética solos. Al menos 1, 2, 3, aquí están marcadas en negrita, 4 de estas universidades de esta diapositiva tienen cursos de genética, y los otros la tienen tanto en cursos de mecanismos celulares o fundamentos biomédicos, que incorporan un montón de otras asignaturas, además de genética, durante el primer año de formación de la carrera. Siguiendo con Santiago, aquí podemos ver más universidades que tienen genética como un ramo o incorporado a otro ramo, como el caso de estas 2 universidades que ven acá. Algunos ya tienen incorporados, como el anterior, como genética médica o genética clínica, y si ustedes se fijan, en todos estos que están marcados en negrilla, significa que imparten genética como un ramo solo, ¿sí? Muchas de estas son abocadas principalmente a las áreas más básicas, y en algunas de ellas también con algunas enseñanzas o entrega de conocimientos en el área clínica. Ahora nos vamos más al sur todavía. Aquí les presento recordarles que hay algunas universidades que tienen más de una sede, así que por lo tanto la van a ver repetida para que, si es que no les calzan los números, pero son 28 en total. Acá tenemos más universidades que entregan genética como un ramo solo, como genética acá, o genética médica, genética acá, y algunas la incorporan como medicina molecular. Esta es la zona centro, cercana a Santiago. Si seguimos caminando por el país, encontramos también otras carreras nuevas que imparten genética como un ramo, ya sea solo o como parte, en conjunto, como un módulo con otra carrera, pero si ustedes se fijan, está dentro de la malla mencionada en la genética, que es lo que me parece muy relevante, como esta,
como esta, y hay otras que la incorporan dentro del desarrollo de los ramos básicos y también a lo largo de la carrera, integrándola en otros cursos clínicos o integrados. Continuando más al sur, acá existen también estas universidades que tienen, dos de ellas que la tienen incorporada en estos ramos de ciencias básicas, pero también a lo largo de la carrera. Sin embargo, ahí, como bien mencionó Alejandra, no tenemos un currículum abierto que nosotros podamos determinar cuánto es el contenido que se está entregando y cuál es la capacidad de recuperación de los estudiantes de los contenidos que fueron entregados en los años iniciales. Bueno, ahí está la misma universidad que le había presentado anteriormente, que también tiene una sede en el sur de Chile. La distribución de los semestres en que se imparten cursos de genética durante la formación de pregrado está particularmente cargada en los primeros años de la formación de los médicos en nuestro país. Algunas la tienen incorporada en el séptimo y en el noveno semestre. Aquí es importante reconocer que a pesar de que existe sola o como un ramo, al menos 17 de las 28 universidades que imparten declaran a genética como uno de sus cursos importantes en sus mallas. Si bien es cierto, se imparte los primeros años, no tenemos que olvidarnos que existe este currículum oculto y que son parte de currículos de cursos integrados y cursos clínicos. Y aquí yo quería hacer una mención que es súper importante tenerla como un curso solo. Y si bien es cierto, a lo mejor cuando se da y se entregan los conocimientos en los primeros años, la recuperación de ese conocimiento a lo mejor es un poco compleja al final de la carrera o cuando ya están ejerciendo su carrera clínica, y que entregarla en distintos cursos clínicos y en los integrados tiene un beneficio potencial de mostrar cómo la genética y la genómica impacta las varias áreas de la medicina, ¿verdad? Pudiera tener el problema de que algunos estudiantes no reconozcan esta área como una especialidad separada o como una potencial vía de desarrollo profesional, ya sea como profesional de salud o en investigación. También otro punto que es importante es cómo se evalúan los contenidos, y nosotros tenemos en nuestro país el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, que tiene una sección teórica y otra práctica, y que en esta tiene 4 especialidades importantes, que es pediatría, obstetricia, ginecología y cirugía, y que tiene preguntas del área relacionadas a temarios de las grandes especialidades que les mostré, pero no existe como un área en sí misma, pero sí se pregunta en este examen. Bueno, ¿por qué tenemos que preparar a los profesionales en esta área? Primero porque está en todos lados, ¿no? ¿Cierto? Y aquí yo creo que tenemos que mencionar que cáncer ha hecho un salto importante, tanto en diagnóstico, en búsqueda de personas en riesgo y principalmente en tratamientos dirigidos. También tenemos que recordar que hay muchos tests genéticos que se ofrecen a las personas libremente y que tenemos que saber interpretarlos o saber a quién dirigir estos pacientes una vez que nosotros los recibimos. Y tenemos que tener profesionales formados en esto. Aquí también mostrando un poco los cambios en el perfil epidemiológico que han determinado mayor impacto en estas patologías y principalmente estar en conocimiento que contribuyen como un factor de riesgo en manera importante de condiciones que son en la etapa de la adultez, que en estudios que hemos hecho acá, el 50% de los pacientes hospitalizados en un servicio de pediatría tienen una patología que tiene un origen genético, y tenemos que saber también que estas patologías tienen una alta mortalidad a lo largo de la vida. Por lo tanto, tenemos que tener profesionales que estén preparados para este cambio epidemiológico, conocer que esta es transversal, ¿cierto?, a todas las áreas y está asociada a cuidados de salud integral a la paciente y sus familias en cualquier rango etario, y que no le pertenece solo a una carrera, le pertenece a todas y la obligación de que todas las carreras de salud estén formadas en esta área. Yo me di el trabajo y me gustó mucho tener esta información, en buscar qué pasa en otros lugares, cuáles son las experiencias en educación en pregrado. Y aquí en estos trabajos acá podemos mostrar que en algunos estudios realizados tanto en Canadá como en Estados Unidos evaluaron el estatus de la instrucción de genética en distintas escuelas de medicina
en donde valoró las diferentes características de los programas del curso, los contenidos, los objetivos principales, si son basados en las recomendaciones que existen, cuáles son los formatos, si están en un curso solo, si están en integrado, los años en que se imparte, cuántas son las horas, quiénes imparten el curso, los formatos que hicieron, si era ciencia básica o aplicada, etcétera, y cómo se iba incorporando en los cursos clínicos y preclínicos. Y en estos cursos, lo importante de esta información es que podemos ir, primero, a lo mejor mirarnos a nosotros, o cuánto sabemos de esto, que ya lo saben en otro lado, cuánto podemos basarnos en estos estudios para poder nosotros hacer un cambio probablemente más curricular más adelante. Hay otros estudios hechos en Europa, hay muestras de estudios, estos son solo algunos, muestras de estudios de cómo veían los estudiantes al final de su formación, cuál era su percepción de cuál era su nivel de confianza en sus capacidades clínicas, y la mayoría respondía que sus capacidades clínicas no eran suficientes en algunas áreas, lo que llevó a la conclusión de todos estos trabajos de la clara necesidad de aumentar el entrenamiento, y que en esta área necesitaba más atención en los currículums, y particularmente por algo también que mencionó Alejandra en el análisis de las tests o la aplicación directa en la clínica, tanto en solicitud de tests que pudieran tener algún impacto en los cuidados del paciente, y particularmente en los cuidados del paciente, independiente de los tests. Y que en general se necesita un consenso de muchos sectores de mejorar estos currículums y los métodos, las herramientas, la innovación, un sinfín de cosas, de tal forma de poder continuar trabajando, y que yo creo que el área del cáncer ha avanzado mucho en ese aspecto, es un área que debemos mirar para nosotros también poder avanzar y permitir hacer distintos currículums. También se hizo exámenes a estudiantes de posgrado, y ellos también manifiestan una baja confianza en sus conocimientos para la aplicación clínica, y demostraron básicamente una una percepción de conocimiento más baja en las áreas relacionadas a la genética que a lo no genético. En esta otra diapositiva yo les quería mostrar cómo se ha tratado de reconocer el impacto de la educación en el área de la salud, y la incorporación de la genética en la medicina, en los cuidados de salud, y que se hace muy relevante evaluar nuestra realidad. Si bien es cierto, estos estudios muestran que los médicos reconocen estudiar genética, los estudios genéticos o la medicina genómica es relevante en la práctica clínica, no se sienten preparados lo suficiente conocimiento ni posibilidad de tomar decisiones clínicas que permitan una mejor decisiones terapéuticas. Los pacientes que ellos ven reconocen que no están preparados y que requieren aproximaciones educacionales para entregar competencias necesarias. A la luz de todo este cambio, la Asociación de Profesores de Genética Humana y Médica ha hecho cambios en los currículums, en los cuales ha ido incorporando competencias recientes según los avances en la clínica, en la práctica clínica, promoviendo la equidad y la inclusión en el cuidado de las personas, las que probablemente no podrían servir o le pueden servir a las distintas escuelas de medicina en el desarrollo de los currículums. La ciudad europea también está preocupada, de genética humana europea, ¿cierto? Está preocupada por este cambio. La práctica médica también tiene comités de educación con el fin de expandir el alcance de estas actividades educativas, incluyendo no solo a pregrado y mejorando la tecnología y las metodologías de estudio, sino que también incorporando al público, a los estudiantes de secundaria y también a los pacientes. También en otros sistemas han incorporado algunas currículos paralelos, y ahí hay que tener un poco cuidado de las horas que tenemos disponibles. Y también ha habido algunos
otros estudios que han evaluado en profesionales que conocen de educación médica, cuál es la importancia de la educación médica en distintos estamentos, y una de las cosas importantes que salió de esos trabajos, el 70% reconoce que probablemente habría que hacer una modificación de los cursos de pregrado. Este estudio me pareció interesante porque es más reciente, es del año 2024 en Reino Unido, y que todos sabemos que está a la vanguardia y que ha integrado la genómica en los servicios clínicos, de tal forma de proveer esto que nos falta en tanto de nuestros países, la equidad en el acceso a exámenes y utilizarlos en el cuidado clínico para mejorar la salud de la población. Ellos también hicieron estudios en relación a qué pensaban o cómo veían los estudiantes de medicina en los últimos años de la carrera, y en relación a ello dicen que ellos recibieron buena educación en ciencias básicas. Sin embargo, se sentían un poco menos confiados de sus conocimientos a la hora de aplicar esos conocimientos que fueron entregados en su formación. Bueno, entonces, lo que nosotros vemos, lo que vimos en nuestro país, lo que vemos en distintas partes del mundo, es que hay la velocidad de los avances en la ciencia y la tecnología, y esto es algo que está en discusión en distintos países y en distintas sociedades científicas relacionadas al área, es que la tecnología ha avanzado demasiado rápido y ha dejado una brecha entre el conocimiento, entre el descubrimiento y la implementación efectiva en la práctica clínica, que es lo que se refiere a esta simposio. Y que en general probablemente los trastornos genéticos reciben menos atención en la educación médica, en el día a día de los profesionales, y que es importante que hagamos un esfuerzo conjunto en distintos organismos para disminuir esta brecha y tener una sola fuerza educativa. Bueno, rápidamente voy a pasar por algunas cosas que encontré a medida que fuimos preparando esta charla. Bueno, el estado del conocimiento, estamos educando al nivel que necesitamos con el avance de la tecnología, quiénes somos, cuál es la masa crítica de profesionales entrenados en esta área, cuáles son los docentes. Hay una falta de reconocimiento del impacto de la importancia de esta área en la salud. Hay un aumento también de la demanda de las necesidades, por ejemplo, de los sistemas de salud o en investigación. Hay una inequidad en el acceso a la educación y a la atención de salud de calidad. Es importante la transversalidad, la integración de de los ciclos básicos y los clínicos, de distintas disciplinas y profesiones, por supuesto. Tenemos que alfabetizar con una evaluación continua. Hay que tener cuidado así con el creditaje, a lo mejor no nos da el tiempo y tenemos que ser muy cautos en eso. Tenemos que estar atentos a los marcos regulatorios y legales. Tenemos que seguir cumpliendo distintos roles, no solo de enseñar, sino que también en investigación, en abogacía, en cambios de políticas públicas, etcétera, y que también reconocer que tenemos bastantes diferencias dentro del país y entre países. ¿Cuáles son las recomendaciones encontradas tanto en lo que vimos y en lo que investigamos? Es que primero tenemos que conocerla, armarnos una ruta de trabajo, y partiendo con conocer la realidad de cada país, crear grupos de trabajo para evaluar la adaptación curricular según las necesidades actuales y según las recomendaciones actuales de los conocimientos fundamentales que deben tener las personas, invertir en educación, crear nuevas estrategias de educación, estimular el aprendizaje, a lo mejor haciendo manuales, involucrar módulos, talleres, usando la inteligencia artificial, integrar docentes de distintos ciclos de formación y distintas profesiones, involucrar, yo este punto lo encuentro relevante, a residentes y a los propios estudiantes para estimular el interés de aprendizaje en esta área, y realizar, por supuesto, evaluaciones periódicas, realizar y continuar con la abogacía que muestre el impacto en la salud del uso del conocimiento en esta área, involucrar a distintas organizaciones multidisciplinarias, sociedades científicas, ministerios, centros de formación, universidades, etcétera, sin perder el punto de vista que tenemos que determinar cuáles son nuestros objetivos en la educación en pregrado. Para ir terminando, bueno, concluir que la genética juega un rol cada vez más importante en la práctica médica. La educación en pregrado debe adaptarse y asegurar que los futuros profesionales estén preparados según los avances en la medicina genómica. A pesar de todos estos avances, requerimos actualizaciones continuas en los currículos y enfoques innovativos
en la enseñanza de esta medicina, desarrollar recursos educativos que estén disponibles para todos los profesionales, de tal forma de garantizarle a la población una utilización oportuna y adecuada de la genética y la genómica en la atención de los pacientes. Finalmente, quería comentarles que estos son los residentes participando en nuestros cursos de genética médica en segundo año, y que la verdad es que fueron los más entusiastas, y yo creo que no debemos olvidarnos de los jóvenes, y que pueden ser un aporte tremendo, no solo en entregar el conocimiento, sino que acercarnos más a los jóvenes y mirar que esto pudiera ser un camino interesante de aprender, y que eso lo van a encontrar a lo largo de su carrera. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.